Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Vamos a dar inicio al tema de hoy. El tema de hoy, para lo que es la parte del tercer parcial, es de prótesis fija, metal cerámicas y libres de metal. Esta la vamos a dividir en dos partes, ¿ya? Hoy vamos a hablar lo que es la parte de cerámicas sobre metal y la segunda parte, lo vamos a dar la siguiente semana, que son las cerámicas libres de metal. Cuando nosotros hablamos de cerámica, ¿de qué palabra griega viene? De la palabra griega queramos, que significa tierra quemada, o hecho de tierra o material quemado. ¿Qué es la cerámica? Son materiales inorgánicos no metálicos que son confeccionados por el hombre y obviamente estas son trabajadas a altas temperaturas o elevadas temperaturas donde se diferencian dos fases. Una fase amorfa, quiere decir que no tiene forma, que es de vidrio, y una fase cristalina, que es cuando ya está enfriado en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la cerámica está amorfa, es donde nosotros podemos, o de vidrio, nosotros podemos modificarlo, pero cuando ya está en la fase cristalina, que es la fase terminada, que es donde ya no se puede modificar esta cerámica, ¿ya? Específicamente cuando hablamos de porcelana o cerámica dental, pues tiene una característica donde tiene una alta calidad, menos porosa, es un material mucho más duro, más rígido y tienen excelentes cualidades externas como ser estéticas, en lo que es el color, en lo que son los efectos ópticos. Entonces, estas vienen a ser específicamente para poder elaborar una prótesis o una corona en lo referente o en relación a lo que es prótesis fija. Químicamente, ¿cómo está conformado lo que es la porcelana dental? Prácticamente estas están formadas por cuatro partes. Feldespato, que es un mayor porcentaje, que es un 81%, sílice, que es en un 15%, y el kaolín, que es un 4%. Y obviamente óxidos metálicos que van dando la característica de la coloración, la translucidez y todo esto, que también forma como parte de componente dentro de lo que es la cerámica dental o la porcelana. ¿Cómo lo clasificamos? ¿Cómo vamos a clasificar lo que es la porcelana? Pues podemos clasificarla según su temperatura. Nosotros tenemos porcelanas de alta fusión, fusión media y baja fusión. Alta fusión mayormente está entre los 1290 a 1370 grados centígrados. Fusión media de 1090 a 1260 y de baja fusión de 860 a 1070. Quiere decir que nosotros tenemos materiales en porcelana que necesitan mayor temperatura y otras que necesitan menor temperatura. Entonces, a mayor temperatura nos dan materiales mucho más resistentes. No quiere decir que los de baja fusión no son resistentes, lo son, pero a alta fusión, pues nosotros tenemos materiales que son mucho más resistentes o mucho más duros, ¿ya? Las que se utilizan mayormente son de media fusión y de baja fusión, ya que es la que utilizamos para el área de odontología. Pero también lo podemos clasificar en la porcelana según su naturaleza química. Esta se da en las cerámicas feldespáticas. Las cerámicas feldespáticas tienen la característica de que son de alta resistencia y específicamente estas son las que comúnmente ya van trabajando durante mucho tiempo las coronas en prótesis fija. ¿Ya? Las cerámicas feldespáticas, que tienen la característica de tener una alta resistencia. Luego tenemos las cerámicas aluminosas. Las cerámicas aluminosas se caracterizan porque estas nos dan estética. ¿Se acuerdan que les dije que hay las de metal y las de libre de metal? Las aluminosas, las cerámicas aluminosas,
se utilizan mayormente para este fin. Para, en vez de utilizar bases metálicas, utilizamos alumina como cofia, pero estas ya no son metálicas, sino hechas también de cerámica, pero a esas las denominamos cerámicas aluminosas. Por ende, estas restauraciones ya no tienen elementos metálicos. O también tenemos las cerámicas zirconiosas. Estas cerámicas, su característica es de que estas son muy duras y son las más resistentes que hay en la parte de cerámica. ¿Ya? Entonces nosotros lo podemos clasificar según su naturaleza química en cerámicas feldespáticas, aluminosas y zirconiosas. Vamos a ir viendo las características que tiene cada una de estas. Hablamos de las cerámicas feldespáticas. Las cerámicas feldespáticas están compuestas por feldespato, por cuarzo y por caolín. El feldespato es el vidrio. Más que todo es la parte más estética y externa que se ve dentro de lo que es la confección de una corona porcelana. Y prácticamente nos da la translucidez de lo que es el material. O sea que nos da la parte natural que se puede indicar a lo que es la pieza dentaria. ¿Ya? El cuarzo es aquel que nos da la resistencia. Y el caolín nos da la plasticidad o la facilidad de manejo. El caolín nos habíamos indicado que nosotros tenemos dos etapas. Una etapa amorfa, que es de vidrio, que es en el momento donde yo puedo realizar la forma de lo que es el material o del diente. Entonces, gracias al caolín me da la facilidad de manejo para que yo pueda tallar, para que yo pueda dar la forma del diente y todo esto, ¿no? Entonces, esa es la característica. Las coronas feldespáticas son las que son más usadas. Ya las feldespáticas son las que se utilizan con mayor porcentaje y tienen, dentro de lo que son sus características, van a tener una excelentes propiedades ópticas, van a ser resistentes y su característica es de que estas específicamente trabajan sobre estructuras metálicas. Quiere decir que las coronas feldespáticas son específicas para utilizar sobre cofias de metal. Entonces, por eso estamos hablando en la parte de cerámica sobre base metálica. Entonces, estas se caracterizan porque se van a unir al metal para que puedan conformar un solo bloque en lo referente a la restauración protésica, propiamente dicha. ¿Ya? Entonces, esto dentro de lo que son las características de lo que es cerámicas feldespáticas. Ahora, hemos escuchado muchas veces las mejoras de estas cerámicas. Quiere decir que muchas veces hablamos de que tenemos una porcelana de primera o de segunda. ¿A qué se da toda esta? ¿A qué se da? A una modificación de esa cerámica feldespática. ¿Qué quiere decir? Que solamente en su composición aumentamos algunos aditamentos. Por ejemplo, podemos aumentar leucita, que es el silicato de aluminio o silicato de potasio. Pero ¿con qué finalidad yo aumento este compuesto? Pues ¿para qué? Para incrementar la resistencia de esta porcelana. ¿No? Entonces, cuando nosotros hablamos cerámicas feldespáticas modificadas, ¿qué estamos indicando? Que es lo mismo, la misma cerámica, pero que se le aumenta algún componente para cierta característica que quiero que cumpla. En este caso, me puede dar mayor resistencia mediante el uso de la leucita. O puedo también utilizar alumina. La alumina es el óxido de aluminio. Y esto nos va a dar, entonces, también mayor resistencia, pero también disminuye el coeficiente de expansión térmica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros calentamos, esto trabaja a temperatura, pero cuando se van enfriando, en el momento de que se enfría la porcelana, existe un aumento de la expansión térmica. Quiere decir que se puede modificar la porcelana cuando se enfría. Gracias a la alumina
disminuye ese coeficiente de expansión térmica para que no ocurra eso. Por eso, en algunos casos, se puede desprender la porcelana. Y han debido escuchar, han debido ver de algún familiar de que de la porcelana se ha desprendido una parte. ¿Y eso a qué se debe? A que existe una expansión térmica. Ya vamos a ir viendo las razones por las cuales se puede desprender la parte de una porcelana. No es común, pero en algunos casos puede pasar. Entonces, ustedes tienen que saber también la razón por las que puede llegar a pasar este desprendimiento de la porcelana de lo que es la estructura metálica. O también aumentar el óxido de magnesio, como también lo llaman la espinella, ¿ya? Que es óxido de magnesio más óxido de aluminio. ¿Qué nos da esto? Más estética. Quiere decir que el material, que es la cerámica feldespática, lo aumenta, lo vuelve más translúcida. Entonces, en este caso, hace de que podemos ir viendo algo más estético, ¿no? Entonces, mucho más estético, mucho más natural a lo que es el diente natural o al diente real. Entonces, si se dan de cuenta, nosotros vamos a ir modificando esta misma cerámica, que es la feldespática, aumentando algunos compuestos para que tengan algunas características especiales, ¿ya? A eso nos referimos cuando hablamos de modificaciones. Ahora hablamos de las cerámicas aluminosas. ¿Qué son las cerámicas aluminosas? Son aquellas que están hechas de óxido de aluminio. Más del 50% de estas cerámicas están hechas de óxido de aluminio. Tiene excelentes propiedades mecánicas y son muy opacos, ¿ya? Es por eso que estas se utilizan como base. ¿Se acuerdan? Bueno, más adelante les voy a mostrar una cofia metálica. Esa cofia metálica o esa base metálica, cuando hablamos de cerámicas aluminosas, van a ser construidas por alumina, ya no va a ser metal, pero necesitamos algo que sea resistente. Por eso tiene la opción es utilizar este tipo de cerámicas aluminosas como base para una corona de porcelana libre de metal, porque en vez de metal se utiliza esta cerámica luminosa, que tiene buenas propiedades mecánicas y un aumento de la opacidad. Son opacas, quiere decir que no tienen un color específico. Y son más estéticas porque no transluce el metal. Cuando hacemos metal, por ejemplo, tenemos que colocar químicos que cubran el metal y luego que recién podamos colocar la porcelana. En este caso ya no, porque estas ya son opacas. O sea, quiere decir que no tienen un color específico y obviamente van a ser mucho más resistentes. Estas Ceran Alumina pues vienen en diferentes marcas, ¿no? El de Ceran Aluminio, puede ser el Espinel, Ceran Zircon, Pro Ceran Alcera, o sea, estas vienen a ser marcas, no tienen, pero vienen. Muchas veces los mecánicos, cuando ustedes envían al mecánico, les dicen, ¿no? ¿Con qué marca trabajan? Les pueden decir, con Ceran Zircon. Ah, ya están hablando de que pues son materiales cerámicas aluminosas, ¿no? Que es la base, en este caso, para poder realizar lo que es el trabajo. Lo que quiero que me entiendan en esta parte es de que cuando nosotros hablamos de alumina, por ejemplo, este es el dientecito tallado. Sobre este diente, yo tengo que realizar primero una base. A esto lo llamamos cofia. Esa base puede ser de dos materiales. Puede ser de metal, o puede ser de aluminio. De metal, como su nombre indica, es metálico, pero también puede ser de aluminio. Y si es de aluminio, también son resistentes, pero ya no son metálicos. Entonces, esta cerámica sustituye prácticamente a la base metálica. Y obviamente este es de color blanco opaco. Entonces, no tiene color, no es color metálico, por ende son mucho más estéticas. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de este tipo de cerámicas. Y por último tenemos las cerámicas zirconiosas. Las cerámicas zirconiosas, pues,
más del 95% está formado o está compuesto por óxido de circonio, ¿ya? Este es el mecanismo de refuerzo y es una transformación de mucha resistencia. Este material es el llamado el acero cerámico, porque este es el material más duro hablando de lo que es cerámicas. Es el material mucho más duro y son muy opacas. Por ende, estos materiales, mayormente, donde necesitamos mayor resistencia necesitamos a nivel posterior. Entonces, este tipo de cerámicas están indicadas específicamente en el sector posterior para que haya resistencia a la masticación. ¿Ya? Entonces, este tipo de cerámicas mayormente se utilizan en el sector posterior para que tengan mayor resistencia durante la masticación, ¿ya? Entonces, estas se utilizan en esos casos. Tenemos ahí las marcas, las diferentes marcas por las cuales se les conoce este tipo de cerámicas. Las que ustedes van a trabajar en la parte clínica con seguridad, la mayoría van a ser las cerámicas feldespáticas, que aparte de ser las más económicas en cerámicas, porque estas zirconias son mucho más caros. La alumina también es mucho más cara. Entonces me imagino que la mayoría va a trabajar con cerámicas feldespáticas, si es que van a trabajar en porcelana. Entonces, pero es importante que conozcamos pues los diferentes materiales en cerámica, no es solamente un material, sino se dan de cuenta que son varios materiales por los cuales nosotros podemos optar. Una vez que ya conocemos los materiales específicos, ahora vamos a entrar ya de lleno a lo que son las coronas metal cerámicas. Las coronas metal cerámicas son restauraciones de cobertura completa, que generalmente son coronas que son estéticas y que poseen mayor resistencia y mayor versatilidad. Su característica en este caso son materiales que son resistentes y al mismo tiempo son estéticos, ¿no? La resistencia nos da el metal y la estética obviamente nos da la cerámica, ¿no? Entonces, estos materiales tienen una cofia, fíjense acá en esta imagen, tienen una cofia metálica. Y sobre la cofia metálica va cargado todo lo que es la cerámica, ¿no? Entonces, estas vienen a ser las coronas metal cerámica. ¿En qué casos está indicado la metal cerámica? En dientes que requieren recubrimiento completo y estético. Por ejemplo, en algún tratamiento de perno, alguna pieza endodonceada que ha cambiado de color, entonces podemos utilizar el recubrimiento completo y estético porque mayormente las porcelanas, no es específico, pero mayormente es utilizado para el sector anterior, para la parte estética. ¿Por qué? Por su translucidez, por su terminado, por su resistencia y más que todo por su estética. También está indicado sobre el retenedor de prótesis parcial fija. Sobre estas coronas nosotros podemos elaborar retenedores como ganchos, o sea, en prótesis removible, por ejemplo, podemos ir viendo la parte de retenedores parciales en prótesis fija o prótesis removible. En prótesis removible, por ejemplo, los retenedores, los apoyos, apoyo singular, entonces todo lo que es apoyos oclusales, ganchos, los áquers y todos los ganchos o los tipos de retenedores de una prótesis parcial, pues no le llega a afectar a este tipo de coronas por la resistencia que tiene. Entonces es muy buena indicada para estos casos. En destrucciones amplias como resultado de caries, cuando nosotros vemos gran destrucción coronaria y vamos a realizar algún tipo de restauraciones, por ejemplo, un perno fibra, un perno colado, muy buena opción realizar lo que es este tipo de tratamientos. Necesidad de resistencia para los dientes tratados endodónticamente. Habíamos indicado en un inicio de que las piezas con endodoncia pierden las características de flexibilidad o elasticidad.
de la dentina. Estas se vuelven más rígidas por la deshidratación, por la desecación de lo que es la dentina y por el efecto de protección o por la pérdida de la protección sensorial de lo que es la pieza dentaria. Entonces, estas siempre están en tendencia a fracturarse. Entonces, una vez de que nosotros tenemos una pieza endodonceada, ya sabemos que esta tiene una pérdida de resistencia. Entonces, una de las opciones que podemos ver es protegerla mediante el uso de coronas metal cerámicas que van a hacer de que la pieza se vuelva mucho más resistente. Y corregir el plano de oclusión. Esto es muy importante. Cuando nuestro paciente ha perdido la dimensión vertical, ¿no? Que es la distancia intermaxilar del tercio inferior, cuando esto ha disminuido, cuando la dimensión vertical es disminuida y yo quiero levantar la oclusión, yo no puedo levantar con cualquier material, no puedo utilizar un acrílico porque el acrílico se va a fracturar. En cambio, la porcelana sobre metal es un material mucho más resistente que va a resistir esa fuerza, ese levantamiento y esa fuerza de la masticación en el paciente. Entonces también es para corregir los planos de oclusión, para ver levantamientos o recuperación de dimensión vertical. Cuando se ha perdido, entonces podemos hacerlo a base de estos materiales. Componentes de una restauración metal cerámica. ¿Cómo está compuesta una restauración metal cerámica? Primero, está formada por una estructura metálica y esto es lo que vemos que es la cofia. Ya hace rato les decía, ¿no? La cofia es la parte o la base de lo que es una restauración de prótesis cerámica, metal cerámica. Este es el metal, ¿ya? Que es la estructura metálica por las cuales que puede ser cromo, níquel o cobalto o cromo cobalto. ¿Ya? Entonces los materiales con los cuales mayormente se pueden confeccionar este tipo de estructuras metálicas. ¿Ya? Entonces acá podemos observar donde vemos la estructura metálica que es la base. Segundo, una capa de óxido. Cuando se forma, cuando se hace el colado de estos materiales, en la parte superficial se forman unos óxidos. Esos óxidos, ¿en qué nos ayudan? Esos óxidos nos ayudan en la unión entre el metal y la porcelana, ¿ya? Entonces, esos óxidos se encuentran en toda la superficie externa de lo que es la cofia o la estructura metálica. Esa es la capa de óxido. ¿Y cuándo se ha formado esto? Cuando se ha hecho el colado, se le ha dado temperatura. Al hacer el colado, nosotros tenemos que trabajar a una temperatura específica. Eso hizo que se elimine esos óxidos hacia la parte externa de lo que es la cofia o la base metálica o la estructura metálica. Tercero, el opacador, o también lo llaman el opáquer, ya que es la capa de opacador. El opáquer es un material con la cual tiene la finalidad de volverlo opaco el metal. La idea es de que no se note, porque la porcelana o la cerámica es translúcida. Entonces, si nosotros colocamos sobre este metal directamente la porcelana, pues va a translucir lo que es el color metálico y nuestro diente se va a ver plomo. Gracias al opacador, pues que le da un color opaco a lo que es la estructura metálica, prácticamente lo cubre. Miren cómo lo cubre directamente todo lo que es metal y lo da o lo vuelve en color blanco opaco, ¿no? Ese es el opáquer. Este opáquer tiene un grosor de aproximadamente 0,2 a 0,3 milímetros que tenemos que realizar lo que se realiza el material. El opáquer va a tener un grosor de 0,2 a 0,3 milímetros de grosor que va a cubrir estas cofias. Ahora, el metal también puede ser de 0,3, 0,4 hasta los 0,7 milímetros que está permitido el grosor del metal.
O sea, quiere decir que el metal puede ser hasta como mínimo 0,3 milímetros, como máximo hasta 0,7 milímetros de grosor del metal. ¿Esto con qué finalidad? Con que si algún momento necesitamos algún desgaste, no se nos perfore. Porque si lo hacemos muy delgado y necesito desgastar porque es muy amplio o no hay mucho espacio para la porcelana, entonces tiene que tener un específico. Entonces hablamos de 0,3 milímetros a 0,7 milímetros como máximo el grosor de lo que es el metal. Del opacador de 0,2 a 0,3 milímetros de grosor. Luego tenemos la porcelana propiamente dicha y el glaseado. ¿Qué es la porcelana propiamente dicha? La porcelana pues ya se va a ir cargando a lo que es sobre lo que es la cofia ya con opaque y se va a ir viendo la porcelana en dentina y esmalte. Y el glaseado es el brillo final, como vemos en esta misma. El glaseado es cuando ya, por ejemplo, ustedes van a hacer una prueba, lo llaman prueba en bizcocho, donde la porcelana solamente va a estar cargada y dada la forma del diente, sin el glaseado que es el pulido final o el brillo final. Entonces van a hacer la prueba, estéticamente van a ir viendo cómo se encuentra, si el paciente está de acuerdo y le gusta la restauración, pues pasamos al último paso que es el glaseado final, que es el pulido y este brillo que le da característica diente natural. A eso nosotros lo llamamos el glaseado. Entonces es así como está compuesta una restauración metal cerámica. Preparaciones. Bueno, dentro de las preparaciones ya hemos visto varios, ya se ha visto lo que son protocolos detallados. Solamente vamos a repasar algo así superficial cuando hablamos de reducciones de las superficies axiales, donde realizamos lo que son las guías, las líneas de referencia para poder realizar lo que es el desgaste, la profundidad, donde vamos a hacer unos surcos guías vestibulares de 1,2 milímetros de profundidad. Siempre viendo las dos caras, ¿no? La cara gingival y la cara incisal. El diente está formado por dos caras, una cara incisal y una cara gingival. Entonces, a expensas de esas dos caras, nosotros tenemos que elaborar estos surcos de referencia que tiene una profundidad de 1,2 milímetros. Una vez que realicemos lo que es estos surcos, miren acá, se han ido realizando los surcos, pues lo que vamos a hacer es hacer el desgaste siguiendo los planos anatómicos. ¿Y cuáles son esos planos anatómicos? Ya les he indicado, los planos incisales y el plano gingival. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ir viendo que se está realizando lo que son los surcos y luego se va a ir haciendo la nivelación. Lo mismo se hace a nivel lingual o palatino. Reducción de las superficies axiales en la superficie lingual. Lo mismo, realizamos lo que son las guías o los surcos de orientación para luego desgastar según los planos anatómicos o según la forma del diente, ¿no? Entonces eso es lo primero que se tiene que realizar en el momento de realizar o iniciar el tallado. Segundo paso, realizamos la reducción incisal. A 45 grados, quiere decir que con una fresa fisura, a unos 45 grados yo realizo una fresa de profundidad de 2 milímetros de desgastes de los bordes incisales, miren. Y una vez que realizo esa profundidad de 2 milímetros, lo que voy a hacer también es nivelar siguiendo la anatomía del diente, ¿no? Entonces lo voy a ir desgastando y nivelando lo que son los bordes incisales. El desgaste a nivel incisal es de 2 milímetros y el desgaste a nivel de las caras libres y proximales es de 1,5. Ahí podemos ver ya la preparación de lo que son las caras proximales. Entonces, junto con la cara vestibular, el desgaste es de 1,2 milímetros y a nivel de la cara lingual es a nivel de 0,6 milímetros. ¿Qué quiere decir a nivel de la cara lingual? En la cara lingual y cervical, o sea, en la terminación cervical de la cara lingual, que obviamente es mucho más
mucho menos la reducción, porque el grosor del material y es menor también, ya no necesitamos tanto grosor, porque es la terminación cervical. Ya, entonces ahí tenemos las reducciones proximales y a nivel cervical el desgaste va a ser de 1.2 milímetros por vestibular y de 0.6 milímetros por lingual. A nivel cervical, no estamos hablando en todo. Ya les he indicado que 1.5 requerimos de desgaste a nivel general en las caras libres, pero a nivel de terminaciones cervicales sí requiero 1.2 milímetros en cervical vestibular y de 0.6 en la cara lingual. Y la terminación, en este caso la línea de finalización, es en hombro por vestibular, de 1 a 1.2 milímetros, ya lo hemos dicho, y de chamfer en lingual, de 0.5 milímetros a 0.6, que también ya les hemos indicado. Y crear una transición suave entre el hombro y chamfer. Entonces, el terminado cervical en lo que son una corona metal cerámica es por vestibular en hombro y por lingual o palatino es directamente en chamfer. ¿Ya? Entonces, eso viene a ser la terminación cervical. Ahora, ¿con qué finalidad? ¿Por qué es menor el grosor a nivel cervical? Pues va a depender mucho a las terminaciones que yo voy a realizar. Yo tengo acá 5 opciones en las que yo puedo confeccionar mis terminaciones linguales. Todas estas son las caras linguales o palatinas, perdón. Puedo hacer un collar metálico en línea capilar, como vemos acá. Todo esto es porcelana, pero a nivel del cuello veo una línea capilar, que es capilar lo dicen porque es bastante delgado, que queda libre, metálico, sin porcelana. O sea, quiere decir que no está cubierto por porcelana. Entonces, es una opción que se puede hacer. La segunda opción, el collar metálico. El collar metálico ya viene también a nivel cervical, pero ya es mucho más amplio lo que es el grosor del metal, que es libre de cerámica. Estos dos, mayormente nosotros lo utilizamos cuando cuando se mantiene lo que son las guías anteriores, que es lo que es guías caninas, lo que es más que todo, por ejemplo, la overjet y la overbite. Cuando la overjet y las overbite están normales, nosotros podemos confeccionar en estos dos tipos, ya sea el collar metálico en línea capilar y el collar metálico normal. Estas están indicadas cuando las guías anteriores están normales, ¿ya? Ahora, ¿cuándo utilizamos plancha metálica lingual? Cuando estas guías no están normales o están alteradas. Cuando voy a hacer aumento de dimensión vertical y va a chocar con mucha fuerza en este sector. Entonces, prácticamente cuando existe alteración de mis guías anteriores, que es las guías caninas, puede ser la overjet o la overbite, y la oclusión es muy traumática, es por eso es que nosotros vamos a utilizar ya una plancha metálica lingual, miren acá, o podemos utilizar un tope metálico, que es acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el momento que haga la oclusión, pues el contacto va a ser en este sector, donde no va a sufrir la porcelana por el exceso de presión que se puede estar dando en las piezas dentarias. Aquí lo mismo cuando hablamos de tope metálica. Muchas veces acá los dientes incisivos antagonistas van a chocar en este sector solamente. Entonces tenemos esas dos opciones cuando existen alteraciones de las guías anteriores, overjet o overbite. Y la última, que es la que está directamente metal por toda la cara lingual o palatina, que no esté indicado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por las fuerzas puede llegar a producir fracturas a nivel del borde incisal, ¿no? Entonces estas no se utilizan. Antes sí se utilizaban, pero hoy en día ya no,
que es todo lo que es la plancha metálica, lingual o palatina. ¿Cuáles son las que ustedes van a trabajar? Y con seguridad les digo, es estas. Especialmente el collar metálico, que es el que más se utiliza. Pero cuando existen problemas de levantamiento, de oclusión, pérdidas de dimensión vertical, ustedes son los que tienen que pedir que se les pueda hacer una plancha metálica lingual, como vemos acá. ¿Por qué? Porque puede haber un contacto muy traumático que puede llegar a afectar la porcelana. Entonces eso también debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces ya cuándo utilizar estos, y ya les he indicado, este no está indicado. Ya que puede llegar a fracturar la porcelana a nivel de lo que es el borde incisal. Entonces, pues tenemos esos 5 tipos en los cuales podemos ir llevando o podemos hacer confeccionar estos 5 tipos de terminaciones a nivel palatino-lingual. Hablamos un poco del espesor, y habíamos hablado de eso. ¿Cuánto de espesor debe tener la porcelana? Aproximadamente el espesor de la porcelana debe ser de 1 milímetro para conseguir las tonalidades, la translucidez y la estética requerida. O sea que 1 milímetro es utilizado por parte de la porcelana. O sea, el grosor de la porcelana específica es de 1 milímetro. Si el espesor es menor de 1 milímetro, entonces se requiere una dentina altamente cromatizada. ¿Qué quiere decir? Que la porcelana de dentina que yo voy a utilizar tiene que tener muchas tonalidades para que yo pueda tener, diremos, la posibilidad de hacerlo muy estético, ¿no? Entonces tendría que tener esa posibilidad para que yo pueda trabajar a menos de grosor de 1 milímetro. Pero lo requerido es 1 milímetro de espesor en lo referente a lo que es la porcelana. El espesor de reducción vestibular recomendado es de 1.4 a 1.7 milímetros. Quiere decir que cuánto debo reducir por vestibular es entre 1.4 a 1.7 milímetros según lo que requiere la porcelana. ¿Ya? Un color claro requiere 1.1 milímetros de porcelana. Ya les había indicado, entre 1 a 1.1 requiere para que sea muy estético, ¿ya? Y aparte, si fuese más blanco, si queremos un color mucho más clarito, mucho más blanco, entonces vamos a requerir 1.1 milímetros de porcelana, 0.2 milímetros de opacador. Habíamos indicado que el opacador se utiliza entre 0.2 y 0.3 milímetros, 0.3 milímetros de metal. Miren, el mínimo, habíamos indicado que el grosor del metal es entre 0.3 a 0.7 milímetros y 0.1 milímetros de alivio de muñón y tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo desgastar el metal entre 0.1 milímetros de alivio. En total, ¿cuánto se requiere? 1.7 milímetros de espesor, que es lo que se reduce a nivel vestibular. Y entonces, si se dan de cuenta, en la porcelana normalmente se requiere 1 milímetro, pero si yo quiero una porcelana mucho más clara, mi paciente quiere un colorado muy claro, pues entonces necesito 1.1 milímetros de porcelana, 0.2 milímetros de opacador, 0.3 milímetros de metal y 0.1 milímetros de alivio del muñón. Sumados nos da los 1.7 milímetros que cubre el desgaste que se tiene que hacer por vestibular, que es para la parte estética. Muy bien. Ahora pasamos sobre las aleaciones de los metales. ¿Qué tipo de aleaciones tenemos en estos? Tenemos los sistemas basados en níquel y los sistemas basados en cobalto. Ambos se mezclan con cromo. Entonces puede ser los metales a bases de cromo-níquel y los metales a bases de cromo-cobalto. Vamos a hablar los sistemas de cromo-níquel. El sistema de cromo-níquel tiene su característica
Bueno, se los dejo lo que son las composiciones, las ventajas y las desventajas. Dentro de lo que son las ventajas de este níquel cromo, estamos hablando de que es un bajo costo, ¿ya? Pobre conductor térmico y puede ser grabado. Una parte muy importante cuando hablamos de puede ser grabado es de que yo puedo grabar esto para unirlo si es que se me fracturara. Esa es la ventaja. Ahorita vamos a hablar más adelante, vamos a hablar sobre qué pasa cuando se nos fractura. Entonces, cuando es níquel cromo, yo puedo grabar ese metal para volver a unir y poder reparar mi porcelana. ¿Cuáles son las desventajas? No están indicadas en pacientes que pueden ser alérgicos a metales, al níquel, ¿ya? Alta dureza, o sea, son muy duros cuando yo quiero adaptar, cuando quiero desgastar el grosor del metal, son muy duros, ¿ya? Y difícil de soldar. Muchas veces cuando se confeccionan los puentes, hay veces en modelos lo hacen individuales y en el momento del terminado recién los sueldan ambos. Por ejemplo, si yo voy a hacer 3 coronas y quiero hacerlas juntas, entonces primero los hago individual y al final los voy a soldar los 3 para que sea un solo bloque. Pero muchas veces es difícil soldar en estos materiales. El sistema cromo-cobalto no tiene níquel ni berilio, una de las ventajas para aquellos que tienen alergia. Es pobre conductor térmico, baja densidad y baja costo, pero en este caso son bajos costos también, pero el proceso es difícil, son muy duros y mayor oxidación que las de níquel. Quiere decir que el cromo cobalto tiene más tendencia a oxidarse, ¿ya? Y tampoco se puede hacer grabados, ya no se puede hacer grabados como en el cromo níquel. En estos dos, si hablamos de mejor calidad, ¿cuál de estos dos es mejor? Es el níquel cromo. ¿Ya? Es el níquel cromo o el cromo níquel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí tenemos la ventaja de que podemos hacer un grabado ácido, ¿ya? Y son más resistentes. La resistencia casi es la misma dentro de las cargas, pero una de las ventajas es el grabado ácido que podemos hacer en el cromo níquel. ¿Ya? Entonces, eso a tomar en cuenta para ver qué tipo de materiales son los que van a utilizar como base metálica. Ahora, una vez de que hemos visto los tipos de metales, tenemos que saber cómo se une este metal a la porcelana. ¿Cómo? ¿Cuál es la acción? Pues nosotros tenemos una unión mecánica mediante la humectación de la cerámica cuando hacemos un íntimo contacto con lo que es el metal y la cerámica. Este estado superficial de la aleación, cuando se hace con óxidos, los óxidos que se colocan o que están en la superficie de lo que es el metal, pues va a hacer que se una con lo que es el metal, digo, con lo que es la cerámica. 2, la unión compresiva o también se llama la unión reológica. ¿Qué es la unión reológica? Es la contracción de la porcelana durante el enfriamiento. Cuando yo cargo diremos, este es el metal y esto es la porcelana. Cuando yo cargo la porcelana en temperatura, pues esta no se modifica. ¿Cuándo se puede modificar? Cuando esta se está enfriando. Y al enfriarse, ¿qué pasa con esa porcelana? Se contrae. Y al contraerse, pues va a haber esa unión entre lo que es la cerámica con lo que es el metal. Y tercero, mediante la unión química, la presencia de metales como los óxidos, el indio, el hierro y el estaño, los cuales generan una unión entre lo que es la porcelana y el metal, prácticamente por uniones químicas. Entonces nosotros vemos esos 3 tipos de uniones de la porcelana al metal. La unión mecánica, la unión compresiva o geológica y la unión química. Ya la unión química es la que nos da esta unión entre lo que son enlaces covalentes, entre lo que es metal y la cerámica.
Fallas de unión, fallas en las que se puede salir lo que son la parte cerámica. Más frecuente estas se dan por contaminación superficial de las estructuras metálicas. Muchas veces se contaminan este metal antes de colocar la cerámica, puede que esté contaminado este metal con suciedad, con polvo, entonces eso hace de que se desprenda fácilmente el metal. Otro, cuando la porcelana feldespática es enfriada de golpe, quiere decir que de lo caliente que está, enfriarlo de golpe. Por ejemplo, cuando el mecánico está haciendo la porcelana, tiene que entregar, no tiene mucho tiempo porque ya tenía que entregar el trabajo, muchas veces agarran y lo enfrían de golpe. De lo que ha salido de la mayor temperatura, lo puede enfriar de golpe porque tiene que entregarlo. No puede esperar a que enfríe. Entonces, eso también puede hacer de que se haga microfracturas para que ésta se pueda desprender, ¿no? También puede llegar a provocar eso. Otro, presencia de microporosidades dentro de la cerámica, también puede llegar a provocar la desunión, en este caso, entre el metal y la cerámica. El excesivo espesor de la porcelana. Entonces, la porcelana va a ser muy gruesa y el metal muy delgado. También puede llegar a producir esa falta de unión o esa falla. Inadecuada preparación dental. El tallado no ha sido lo requerido o ha sido mínimo el tallado, por ende la porcelana lo hago muy delgada, el metal muy delgado y por eso también se puede desprender. No registrar correctamente la oclusión también. Cuando no lo hacemos en oclusión, entonces puede llegar a ser algún tipo de lesiones y las fallas en unión metal-cerámicas. Muy bien. ¿Cómo lo podemos solucionar? Y con esto ya vamos a concluir la clase de hoy. ¿Cómo podemos solucionar una reparación cuando hay una fractura, un desprendimiento de cerámica del metal? Estos son tratamientos provisionales, o sea, muchas veces el paciente quiere, miren, imagínense, tienen un puente de 6 piezas de porcelana y de una de las piezas es la que se ha desprendido una parte de lo que es la cerámica por alguna fuerza excesiva que podía haber hecho. Imagínense cambiar todo el puente por esa pieza. Muchas veces el paciente no tiene las posibilidades de hacerse nuevamente el puente, entonces tenemos que ver otras opciones de reparación. Y aquí tenemos esa opción. Primero, podemos hacer un microarenado. Existen microarenadoras portátiles. Esas microarenadoras, ¿qué hacen? Botan, se hace con óxido de aluminio, que empiezan a botar ese óxido de aluminio sobre la superficie metálica. ¿Eso para qué? Para crear micro retenciones. ¿Ya? Entonces, se limpia la capa de óxido y se crea irregularidades sobre el metal, micro retenciones, para que haya una traba mecánica. Esto se aplica aproximadamente entre 5 a 7 segundos sobre lo que es la superficie del metal, porque la porcelana se ha salido. Segundo, un aislamiento absoluto. Necesariamente no tiene que humedecerse, por si acaso, así que es mejor hacerlo mediante aislado absoluto. Una vez de que ya tenemos el aislado, nosotros aplicamos ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico mayormente tiene la misma acción que el ácido fosfórico en el diente, pero en este caso se le coloca sobre el metal, el ácido fluorhídrico, de 6 a 9%. ¿Cuánto tiempo? 2 minutos que se tiene que colocar este ácido fluorhídrico, más o menos entre 90 segundos a 2 minutos, perdón, sobre lo que es la porcelana, si es que tenemos la porcelana o la mitad que se ha salido o que se ha desprendido, entonces utilizamos esto, por favor, el ácido fluorhídrico. Luego retiramos, después de los 2 minutos, retiramos con algodón y luego lo lavamos con agua y aplicamos en la porcelana bicarbonato de sodio y agua por 90 segundos para neutralizar lo que es el ácido fluorhídrico. ¿Ya? Entonces, bicarbonato de sodio y agua sobre lo que es
la porcelana para neutralizar lo que es el ácido fluorídrico que se ha utilizado sobre este. Se lava y se seca. Luego vamos a aplicar silano. El silano es como el adhesivo en los dientes. El silano por 5 a 10 segundos sobre la cerámica en 2 capas. ¿Ya? Entonces se le coloca sobre la cerámica, se le coloca este silano para permitir la unión de la cerámica, en este caso con lo que es la resina. En este caso vamos a poder colocar este material. Luego se aplica el primer. Esto, bueno, no es requerido, pero si tienen la posibilidad sobre el metal pueden colocar un primer, que es una resina que se utiliza en operatoria, y estas se utilizan para que la resina se une con el metal. Ya, la idea es esa. Entonces, dependiendo la profundidad del metal, entonces se va a aplicar el opacador. El opacador lo podemos colocar. Lo colocamos el opacador sobre el metal, y sobre ese opacador podemos colocar una capa delgada de resina y polimerizar cada 40 segundos, y tenemos que hacer capa por capa de medio milímetro o de 1 milímetro de grosor, capa por capa tienen que ir colocando la resina para que nosotros podamos ver la unión, en este caso, de lo que es la resina sobre lo que es el metal y sobre lo que es la porcelana. Y lo aplicamos estas resinas cada 40 segundos de polimerización, ¿no? Entonces eso, y de esta forma nosotros podemos realizar esta reparación, en este caso, de lo que es una fractura, de lo que es una corona metal cerámica. Ya, entonces ahí se los dejamos los pasos. Y por último, la cementación de las coronas. ¿Cómo se cementan? Bueno, la cementación de estas coronas son similares a cualquier corona o restauración protésica fija. Podemos utilizar cementos de fosfato de zinc, podemos utilizar ionómero de vidrio, podemos utilizar el ionómero de vidrio modificado con resina, que es la más recomendable, o también los cementos resinosos, ¿no? Entonces, mayormente en clínica, ¿qué es la que vamos a utilizar? El material que nos van a dar es ionómero de vidrio, que es la que vamos a trabajar. Ahora, ionómero de vidrio modificado con resina son mucho mejor, y mucho mejor los cementos resinosos, ¿no? Entonces, donde evitan microfiltraciones y todo esto. Pero estos son los materiales que van a estar indicados para la cementación. Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado la primera parte, que son las cerámicas con base metálica en prótesis fija, y la segunda parte, la siguiente semana, vamos a hablar sobre lo que son las cerámicas libres de metal. ¿Ya? Entonces, muchísimas gracias por su atención, que tengan buen día.